comentando un poco cuando me llegó la noticia, sí, digamos la noticia de que me habían tomado en cuenta para hablar hoy, en esta mañana. Recuerdo que estaba haciendo cualquier cosa y leo el mensaje y digo, wow. O sea, lo primero que llegó a mi mente fue increíble, ¿no? No, ni siquiera pensé si era que me estaban preguntando, si es que yo dije, ya, está la decisión, ¿no? Y estaba muy emocionado y me acuerdo que le dije a Mayra, May, quieren que hable y estaba muy contento. Eh, Automáticamente le respondí al pastor y dije, bueno, un honor, gracias por pensar y después caí en cuenta y, bueno, ya sé la responsabilidad claro, la responsabilidad que tenía, ¿no? Y dije, bueno, vamos a estudiar, vamos a prepararnos, y como dice el lema, ¿no? Ser obedientes. Yo lo tomé como un acto de obediencia. Y en todo lo que estuve estudiando desde ese momento, fui entendiendo, y ayer, con lo que nos contó el pastor anoche, más lo confirmé, ¿no? Que la obediencia es por fe. La obediencia es por fe. No debemos pensar o creer que debamos obedecer ni por temor. Hay que tener temor de Dios, obviamente, sí hay que tener temor de Dios, pero no obedecer por ese temor, ¿no? No sé si algunos, supongo que sí, a todos acá fuimos niños y los niños que también están presentes, obedecíamos a nuestros padres y muchas veces, seguramente, bueno, si no hago lo que mi papá me dice o mi mamá me dice, pues me va a retar o me va a castigar. Eh, Esa no es la obediencia que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que obedecer por fe, con ganas, con gozo, saber que es algo que nos conviene, que la palabra siempre nos dice lo que nos conviene. Bueno, empecemos. Quería decir primero, la obediencia no siempre es visible, no es ruidosa ni siempre pública. ¿A qué me refiero con esto? A que no es necesario, capaz, pensar que si actuamos de cierta forma, si actuamos de cierta manera, ya estamos obedeciendo, ¿no? Muchas veces entra nuestra carne capaz con nuestro ego de llenar a nuestro hombre, ¿no? De glorificarnos a nosotros mismos. Y a veces hay que detenernos y pensar, eso es lo que Dios quiere de mí. Estamos haciendo capaz algo que agrada a Dios. Sí, obviamente, capaz estamos haciendo algo que agrada a Dios. Pero hay que pensar un poco si eso es lo que Dios quería que hiciéramos, ¿no? Si ese era el propósito de Dios. En Samuel vemos cuando Saúl eh, va a la conquista y Samuel le dice a Saúl que espere por él, que él iba a llegar, pero se desesperó y hizo holocausto, hizo sacrificio. Y Samuel después lo reprende, le dice, no, no podías hacerlo, porque no era lo que fuiste llamado. Después más adelante, en otra conquista, se trae un montón de riquezas y se trae algunos, o sea, se trae vacas, ovejas, y se trae a unos prisioneros. Tampoco cumplió. Estaba buscando algo para él, además de cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Decía, bueno, yo estoy cumpliendo, estoy obedeciendo, pero aprovecho y tomo algo para mí. Y eso no fue lo que él fue mandado. Fue mandado a hacer otra cosa. Entonces tenemos que a veces ser un poco más humildes. Entre todo esto, en todo lo que vine estudiando, se me presentaron por revelación del Señor tres personajes que seguramente todos conocemos. El primero de que voy a hablar es Moisés. Eh, Dios no busca personalidades fuertes, ¿no? Busca corazones rendidos. Y sobre todo, como siempre nos enseña el pastor, no buscar nuestro razonamiento, no estar pensando cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer, tener fe y actuar. Eso es lo que busca. Moisés pasó 40 años apartados en el desierto y allí fue formado. Eh, Dios se le presenta en una zarza quemada y él, capaz curioso, fue y bueno, vamos a ver qué está, ¿no? en el monte. Y después se asustó cuando Dios le habló, se asustó, tuvo temor de Dios y se cubrió el rostro, dice que no lo quiso ver. Pero
actuó por fe y obedeció. Cuando Dios le revela todo a Moisés lo que tenía que hacer o lo que iba a hacer, capaz él en ese momento no se sintió capaz de lograrlo, porque la palabra nos enseña que Moisés era, no sé si tímido, pero capaz no era bueno con las palabras. Yo me identifico mucho con Moisés en ese sentido porque soy una persona bastante reservada y capaz me cuesta un poco eh, actuar de cierta manera, ¿no? Como capaz otros hermanos que tienen esa extroversión más fluida, a mí me cuesta un poco más y me identifico mucho con él. Cuando estuve estudiando más todavía, veía, bueno, él decía, bueno, yo tengo que libertar a Egipto y yo no viví con los judíos durante todo este tiempo. ¿Cómo yo voy a ir a hablarle a mi pueblo y decir que yo los voy a libertar por mandato del Señor? ¿No? Porque Dios fue el que le dijo, vas a hablar con Faraón y vas a sacar a tu pueblo de Egipto. Y él, supongo, ¿no? Esa es mi interpretación, que habrá quedado como, amén, lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Dios le dijo, te va a dar el poder. Él hizo la vara, llevó la vara, abrió el mar y todo eso fue por acto de fe. Todo eso fue creyendo en que Dios iba a cumplir. Entonces fue obediente. Esa es la obediencia que quiere que Dios tengamos. Que no lo veamos como un sacrificio, porque Él estaba viviendo, ya tenía una vida hecha, apartado de todos, y lo sacó de ahí también. Le dijo, bueno, ahora vas a tener que regresar de donde saliste, después de tantos años, hablar y reunir a tu pueblo, y ahora lo vas a tener que sacar. O sea, imagínense la responsabilidad que tenía, ¿no? Desde dónde iba a empezar. Gracias a Dios, también como dijo Katy, el ángel que nos reconforta, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que él siempre estuvo con Dios en todo momento y segundo, pone a su hermano Aarón, que lo ayuda. También Aarón forma parte de todo esto y Aarón también fue obediente y logran enfrentar al faraón y logran salir de Egipto. Entonces nos marca una obediencia realmente, yo creo que increíble. Si pueden, vamos a buscar Hebreos 12:5. Amén. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Siempre, no sé si a ustedes les pasa, en mi época me pasaba, yo fui capaz un adolescente un poco más rebelde, aunque no pareciera, si era rebelde, pero no rebelde de ir a hacer capaz lo que uno piensa que es rebeldía. Era rebelde en el sentido de que cuestionaba mucho a mis padres, los cuestionaba mucho y cuestionaba a cualquier tipo de autoridad. En el colegio también, no sé, yo fui delegado de mi salón y siempre iba y peleaba porque, por ejemplo, no sé, no habían ventiladores en el salón, entonces iba y peleaba, ¿cómo es posible? Bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo era acto de rebeldía, no cuestionaba mucho la autoridad, quería ser yo el autoritario. Eh, y acá nos dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces nuestros padres y, y, y nuestro Señor, cuando nos disciplina y nosotros queremos actuar en rebeldía, es decir, eso es lo que es el sacrificio. Ahí estamos sacrificándonos, porque estamos sacrificando nuestra persona, estamos sacrificando nuestro espíritu. Él nos está hablando y nos dice, cumple esto. A veces no es lo que queremos, muchas veces, yo no sé si siempre, pero capaz muchas veces nos pasa que nosotros deseamos mucho algo o necesitamos a veces también algo y la respuesta es no. A veces la respuesta es no. Y nosotros nos quedamos, pero ¿por qué? ¿Por qué la respuesta es no? O sea, yo quiero que sea un sí, ¿no? Nosotros siempre decimos sí, amén. Y es lo que queremos, que Dios nos dé todo.
Y a veces esa no es la voluntad del Señor. El Señor, o capaz es la voluntad del Señor, pero necesita que te prepares primero para que tengas, porque capaz lo tienes hoy y no vas a saber qué hacer con eso. Entonces, por eso siempre hay que pasar por, digamos, por el desierto para poder entender y prepararnos, que fue lo que le pasó a Moisés. Estuvo mucho tiempo preparándose, estando apartado para poder entender y poder saber qué es lo que tenía que hacer en el momento adecuado. Cuando dice después, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y acá es duro, acá es muy duro porque dice, cuando eres reprendido, ¿no? Que es capaz, si no cumplimos, hoy en la mañana el hermano Silvano también me lo confirmó diciendo, eh, estaba contándonos una historia y decía eso, o sea, el Señor me decía que tenía que hacerlo ahora y yo no quería hacerlo ahora, quería hacerlo después. Y pasaron un montón de cosas, ¿no? Como nos contaba. Entonces, nos tiene que reprender, nos tiene que disciplinar, porque es la única forma de que aprendamos, es la única forma de que entendamos cuál es su voluntad. Y aprender también, no solamente de decir, ah, bueno, sí, voy a ser obediente y esto, no. Aceptarla con humildad, aceptarla con gozo. El verdadero gozo no necesariamente quiere decir que vamos a estar gritando de alegría o vamos a estar saltando, no. Amén, sí, esa es la voluntad, bueno, vamos a afrontarla y vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos, pero al versículo 11. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, lo que les decía, ¿no? Eh, Muchas veces no queremos porque decimos, ay, la disciplina y pensamos ya, no sé si a usted le pasa, pero yo cuando, cuando leí esa palabra decía, ah, bueno, o sea, sí, va a ser algo complicado. Pero más adelante lo vamos a ver en Romanos, pero igual lo digo ahora. Los atletas, por ejemplo, los atletas de élite, entregan su vida a ser disciplinados, ¿no? A ser disciplinados en el deporte o a lo que se dediquen. Los músicos también. Eso es la disciplina, o sea, hacerlo porque sabes que es lo correcto, porque sabes lo que es bueno para ti y eso ya se convierte parte de tu vida. Entonces, acá dice, al presente parece ser causa, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces, esa es la actitud que tenemos que revertir cuando queremos ser obedientes. No pensar, hoy, bueno, no. Hay que tomarlo con responsabilidad y con humildad sobre todo. Y decir, bueno, sí, a veces no es lo que queremos, a veces nos cuesta, muchas veces los domingos capaz queremos dormir un poco más porque venimos toda la semana trabajando desde temprano, todo el día, y queremos dormir un poco más. Bueno, hay que ser disciplinados y decir, esto no lo estoy haciendo para ganancia de nada, lo estoy haciendo porque quiero ser obediente ante el Señor y me gozo en Él. Voy a tener algo más precioso de lo que puedo tener estando durmiendo en mi cama. Básicamente eso, ¿no? Buscar eh, esa como me decía hoy el hermano Silvano, deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia, buscar su presencia y deleitarnos. Eso nos va a llenar mucho más que capaz que la pereza, capaz que hacer la voluntad de nosotros, lo que porque capaz nosotros decimos el domingo, bueno, voy a ir a tal sitio, hoy sábado que estamos acá en el campamento, capaz pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa y estamos acá escuchando la palabra. Pero esto yo considero que es mucho más valioso y es algo que lo que estamos viendo hoy, no lo capaz, y ojalá que sea así, nos lo llevemos a nuestro corazón y nos dure para siempre. Entonces eso es el verdadero valor. Todo lo demás va a ser efímero, va a ser una cuestión de un minuto, una hora, 2 horas y ya pasó. Esto va a quedar para nosotros siempre. Bueno, después de Moisés, otro personaje que también vemos en Samuel, un poquito más adelante después del lema, es cuando ya después de que Saúl hace todo lo que no tenía que hacer por ser desobediente,
Entonces el Señor, Jehová, le muestra a Samuel que ya estaba cansado de Saúl y que lo iba a tener que sacar. Iba a tener que poner un nuevo rey. Y manda a Samuel a buscar ese nuevo rey, y ese nuevo rey era David. No sé si todos conocen la historia de David, pero David tenía muchos hermanos. Cuando Samuel va a buscar a este nuevo rey, le presentaron varios hermanos de David. Y todos, digamos, con un parecer a nuestros ojos, como decía Katy, a nuestros ojos capaz para nosotros este tiene todo el porte para ser rey, ¿no? Quizás lo veían de esa forma. Y cada vez que le presentaban uno, le iban diciendo, este no, este no, este no. Hasta llegar a lo último y dice, ¿dónde está? ¿No? En el capítulo nos dicen dónde está y lo traen. ¿Dónde estaba David en ese momento? ¿Saben dónde estaba David en ese momento? Estaba pastoreando. Estaba pastoreando. Estaba siendo obediente y estaba apartado. Y su familia ni siquiera lo tomó en cuenta para este mandamiento, digamos. No lo tomaron en cuenta, lo dejaron solo y lo tuvieron que ir a buscar. Apenas llegó y Samuel lo vio, el Señor le hizo, ese es, úngelo porque es él. Úngelo porque es él. David fue olvidado por su familia, pero fue fiel en lo secreto. Cuando se tuvo que enfrentar a Goliat, él capaz decía, yo no, o sea, es un gigante, yo no sé, creo que nunca hemos visto a un gigante, pero capaz hemos visto personas muy altas, ¿no? No sé, de unos 2 metros y tanto. Imagínense, un gigante era mucho más, el doble, el triple. Y dicen, o sea, uno se puede imaginar que David era, no sé si en estatura, pero capaz más o menos así. Y cómo se iba a enfrentar con él. Y aparte, cómo lo mató, no sé si saben cómo lo mató con la, Venezuela le dicen la, ahí se me fue la palabra. Este, onda, eso, con una onda. En Venezuela dicen diferente. Con una onda lo mató. O sea, más increíble todavía. ¿Pero por qué? Porque él creyó que Dios estaba a favor de él y que lo iba a vencer. No, solamente fue obediente. Dijo, bueno, esta es mi arma y este es el enfrentamiento que tengo que ir. Lo vamos a vencer. Cuando le presentan, esto fue creo que antes, cuando le presentan la armadura de Saúl, él no se la quiso, o sea, yo voy a ser diferente, digamos. Incluso él después tuvo más enfrentamientos, pero siempre sabía que Dios iba a favor de él. Y como él sabía que Dios estaba a favor de él, no había manera, no hubo forma de que fuera vencido, no hubo forma. Él iba a ganar porque sabía que Jehová estaba a favor de él y obedecía lo que Jehová le mandaba. Entonces, ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Acá nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Repito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El pastor siempre nos indica y nos ha enseñado que la salvación no se pierde y no se pierde, no hay forma de que esto pase. Pero yo interpreto este versículo como que si decimos, no podemos decir estamos acá y al mismo tiempo estamos allá, ¿no? No podemos decir eso, porque entonces ahí no estaríamos siendo obedientes, estaríamos siendo desobedientes. Si el Señor nos llama a que exhortemos y transformemos nuestra vida, y a los que fuimos llamados, capaz a los que tuvieron la oportunidad de crecer en un hogar cristiano desde chicos, capaz pudo ser diferente, no lo sé, pero
el ser apartado del mundo y ser transformado tiene una condición y una bendición al mismo tiempo, ¿no? Y esa es la obediencia que tenemos que buscar. Como les repito, no podemos estar de este lado y al mismo tiempo estar de este lado. Tenemos que tomar una decisión. Esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros. El Señor nos regaló todo, nos regaló la salvación. La tomamos por fe. Nos regala el Espíritu Santo. Aprendimos los últimos domingos que nos regala el Espíritu Santo. No tenemos que hacer nada para tener el Espíritu Santo, sino que nos lo regala. Entonces, siempre que el Señor me va revelando cosas, aprendo más de la gracia y la gracia siempre me dice que Él nos regala y nos da cosas sin nosotros merecerlo. Tenemos un montón de recompensas sin merecerlas en el reino celestial. Ya tenemos un lugar en los reinos celestiales. ¿Y qué hicimos para lograrlo? Solamente creer en Él y rendirnos ante Él. Nada más, eso fue lo único que hicimos. ¿Y qué es lo único que Él nos pide además de creer en Él y tener fe? Ser obedientes. Por eso nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, quiere decir que si seguimos buscando, si seguimos pensando en que en este mundo vamos a lograr cosas por nuestro esfuerzo, entonces nos estamos perdiendo de lo realmente valioso, que es lo que Dios nos quiere regalar, lo que Dios nos da siempre, ¿no? Buscar las cosas que están en el cielo. Eso es lo que tenemos que buscar. Es lo que estamos haciendo ahora, siempre, todo el momento. A mí me encantó, la verdad, el haber hecho esto, eh, poder darles este devocional, porque me permitió con mi esposa hacer algo que capaz no estábamos acostumbrados tanto, de estudiar bastante, ¿no? Para poder prepararnos para esto. Y digo, esto es lo que el Señor quiere que hagamos todos los días, ¿no? No solamente por ir a hablarle, hermoso va a hacerlo, ¿no? Y poder compartirles este mensaje, pero también para nosotros mismos, para nuestros hogares, porque ahí es donde está la bendición. En nuestros hogares, capaz, no sé si a algunos les pasa, pero muchas veces en lo secreto tenemos dificultades y tenemos cosas, ¿no? Cada uno acá sabe lo que pasa puerta cerrada de su hogar. Y a veces, no sé si les pasa, a mí me pasa, me ha pasado mucho, que digo, capaz todo esto que estoy viviendo acá en mi hogar, que no es lo que quiero, no es lo que me gusta, es porque no estoy rindiéndome ante Él, es porque no estoy siendo obediente, porque llego a casa y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o prepararme para el día siguiente y todavía ni siquiera he descansado. Y ya estoy pensando qué voy a hacer mañana, ya estoy afanándome por lo que tengo que hacer mañana pasado, lo que tengo que pagar el próximo mes, cómo lo voy a hacer. Y es tan fácil rendirnos una hora, cuando mucho, estudiar en él y la paz que se siente es incomprensible. Es incomprensible. Ese para mí es el verdadero descanso, porque ya descanso en él y entiendo que todo está hecho, así como David venció a Goliat. Solamente tengo que saber que Dios está a favor mío, Dios está a favor nuestro y no hay manera de que nada malo nos pase. No hay manera, no existe la forma. Uno, obviamente, estamos en este reino de tinieblas y de principados y lamentablemente siempre va a haber oposición que nos va a hacer pensar, no, capaz no lo voy a lograr. Y bueno, ese capaz es lo que hay que decir, no es no lo voy a lograr, es Dios lo va a lograr por ti. Dios va a estar a favor tuyo y lo va a hacer por ti. No es lo que tú quieras hacer o cómo lo voy a lograr, no. Así como David dijo, bueno, yo agarro la onda y mato al gigante, así lo vamos a hacer nosotros. Agarremos la onda y matemos al gigante, con Dios a favor nuestro. Y aprendamos en lo secreto a ser obedientes también. No es solamente acá con los hermanos, todos tenemos la pulserita, ¿no? Que en algún momento nos van a llamar a hacer algo. Hermoso servir a la congregación, pero también hagámoslo en lo secreto, ¿no? O sea, no solamente que los demás puedan ver el hermano que sirve, sirvamos también en lo secreto al Señor. Ahora veamos Romanos 8:29. Amén. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La obediencia va a moldear nuestro carácter, ¿no? Esa es la verdadera transformación. Y fíjense acá que dicen, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Siempre decimos que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero hay que manifestarla también, ¿no? Hay que hacerla crecer y hay que hacerla manifestar para que los demás, las personas del mundo, o los inconversos, puedan notar esa diferencia, ¿no? De que, este en verdad es hijo de Dios. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, esa es la imagen que tenemos que tener ante el mundo. Nosotros lo primero que tenemos que llevar al mundo es esto. Este es hijo de Dios. Pero no por decir, no sé, muchas veces en el mundo nos pasa, el pastor siempre lo dice, no, estos son locos o lo que sea. Y a mí me pasaba mucho en mi antiguo trabajo que por ahí me decían, bueno, es que tú eres evangélico. Y yo le decía, cuál es la diferencia o cuál es la cosa con decir la palabra evangélica? ¿No? Porque uno dice cristiano muchas veces y, bueno, sí, cristiano. Entonces uno dice cristiano evangélico y entonces por ahí lo toman diferente. No tiene diferencia, es lo mismo. O sea, de hecho el evangelio es y lo que estamos haciendo es llevar la palabra al mundo, ¿no? No es que estamos haciendo algo raro. Eh, y, y no lo entienden. Entonces ayer con la prédica del pastor entendí, claro, no lo van a entender porque hay que tener fe para entenderlo. Lamentablemente es así. Hay que tener fe para entenderlo. Si no tenemos fe, no va a haber forma de que lo puedan entender. Entonces yo siempre decía, bueno, yo oro porque lo puedas entender en algún momento y oro a tu favor también, ¿no? Siempre les decía eso y eso como que los hacía dudar, ¿no? Los hacía como que si yo estoy tratando de capaz molestarte y tú me respondes que vas a orar por mí a mi favor, es algo que ahí no hay manera, ¿no? Como que no tengo cómo seguir molestándote, básicamente. Es así. No hay forma de que te pueda seguir molestando porque eh, yo capaz no te estoy deseando algo bueno y tú todo lo contrario, lo que recibo de ti es algo bueno. Y yo creo que esa es la manera, ¿no? Esa es la forma de llevar la imagen de Cristo a los demás, que ellos puedan ver que, bueno, en verdad hay una diferencia, hay un crecimiento y que eso marque capaz la curiosidad que haga que encuentren al Evangelio y que encuentren la salvación, ¿verdad? Ahora avanzamos. Bien, ahora llego a la última parte, la obediencia perfecta. Y acá les hago una pregunta que pueden responder ahí sentados en su mente si quieren. ¿Cuál sería la obediencia perfecta para ustedes? Yo cuando lo estuve estudiando, todo esto, decía, bueno, sí, hay muchos hermanos que hay muchos testigos en la palabra que fueron obedientes, como ya vimos Moisés y David, pero hay una obediencia perfecta en la palabra. Y es Jesucristo, es Jesús. Jesús simplemente a los 30 años, ya de chico sabía para qué fue enviado, pero a los 30 años tomó la decisión y automáticamente puso a andar su ministerio. Y Cristo también estuvo apartado en su desierto, en un desierto para prepararse para su ministerio y fue tentado, porque el enemigo es así, el enemigo cuando nosotros queremos empezar a actuar por obediencia, queremos empezar a pisar con fe en nuestro caminar, en nuestra carrera, entonces el enemigo te empieza a tentar, te empieza a buscar formas para que caigas, para que vuelvas atrás, porque él no quiere que nosotros avancemos, quiere que tengamos todavía el velo, que no podamos tener revelación de absolutamente nada de la palabra, porque sabe que con la palabra está vencida, porque Cristo venció
al enemigo con la palabra. El enemigo es astuto y le decía, y Jesús le respondía y no había forma, no hubo forma. Le dice, bueno, yo te ofrezco todo esto y le dice, no solo de eh, vivirá solo de la palabra que sale de su... ¿cómo? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente, se me olvidó. Le responde eso y automáticamente entendemos que es así, ¿no? La forma de poder vencer al enemigo es a través de la palabra. Muchas veces me ha pasado con conocidos, con amigos, y quieren buscar la forma de vencer al pecado de esa forma, ¿no? Con su propio esfuerzo o con su propia manera o con, muchas veces también pasa, con cosas que pone el mundo para confundirte, sea cosas de autoayuda o cosas así, ¿no? Entonces que, no, bueno, con la filosofía o estas cosas vas a poder lograr cosas por ti mismo, ¿no? Ese es el más o menos el lema que hoy por hoy hay, ¿no? El ser yo, el yo puedo, ¿verdad? Y es con la palabra que se vence el enemigo, es con la palabra. Si no sabemos la palabra y no podemos enfrentarlo, y va a ser muy difícil. No vamos a estar derrotados porque no estamos derrotados, pero tenemos que apropiarnos de la palabra. Y con la obediencia y disciplina lo vamos a lograr. Nadie eh, nace aprendido de nada. A los que tienen hijos saben cómo criar a su hijo para que aprenda ciertas cosas, ¿no? Porque, no sé, mi sobrinita, por ejemplo, le gustaba tocar los enchufes y había que decirle que no, pero uno le dice que no y más lo quiere hacer, ¿no? Más quiere ir, más quiere ir. Entonces, en algún momento, capaz, hay que ser un poco más fuerte, más autoritario y decirle no porque te va a pasar esto, ¿no? Porque no queremos que le pase nada malo. Y esa es a veces cuando llegamos a ese punto, y bueno, Dios nos tiene que disciplinar, no hay de otra forma, para que nosotros, Él va a buscar todas las formas para que no llegues a ese punto, para que no tengas que vivir esa experiencia. Pero si tú sigues siendo rebelde y no quieres hacerlo y quieres hacerlo por ti mismo, bueno, te vas a encontrar con esto. Entonces, por eso Cristo es la obediencia perfecta, porque aunque en Getsemaní, yo también lo tenía acá, y Katy lo dijo cuando lo estaba diciendo, y dice, wow, todo se conecta, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le pidió al Señor, si se puede rebosar de esta copa, que de mí pase. Pero él sabía que era la voluntad del Señor, él tenía que morir por nosotros. No había otra forma. Y yo siempre que leo eso no es que sienta tristeza, pero sí siento como digo, wow, o sea, increíble cómo tener ese amor de morir por nosotros. A ninguno de los que estamos acá nos conoció ni sabía que íbamos a existir y sabía que íbamos a estar acá, pero no nos ha conocido en persona, o nosotros no lo hemos conocido a Él, que Él está acá con nosotros. Y lo hizo, ¿no? Murió por nosotros y la forma en que murió por nosotros a mí me conmueve demasiado. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Increíble, ¿no? Yo cuando leí esto, yo dije, increíble. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, de esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cada vez que pecamos, no sé, en mi caso siempre que yo proclamo que no quiero pecar más, pues tenemos una carne y
hay una culpa, hay una angustia, son todos sentimientos malos, ¿no? Cosas que no queremos vivir. Y más aún cuando ya tenemos revelación de todo lo que esto, todo el daño que nos hace. Pero acá dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, de esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, hay que aprender a soportar en lo bueno. Y esto es lo que es aprobado por Dios. Esta es, esta es la obediencia. A veces sí, va a ser difícil, muchas veces va a ser difícil y no creo que haya, o sea, vuelvo y repito, si ya el Señor nos regaló todo, lo mínimo que nos pide es esto, es más que suficiente, o sea, no nos está pidiendo algo imposible, ¿no? No nos está pidiendo algo imposible. La palabra dice que no va a haber tentación que no puedas resistir. Eso dice la palabra. No hay tentación que no puedas resistir. ¿Por qué? Porque el Señor pone un ángel que nos reconforta y porque el Señor está delante de nosotros. Entonces, simplemente tenemos que ser obedientes, simplemente tenemos que confiar en Él, tener fe en Él y ser obedientes. No vamos a lograr nada por nuestro lado. No, no va a haber forma de que lo logremos. O vamos a estar dando vueltas en el desierto hasta, esto es lo que tenía que hacer. Tan fácil, ¿no? Esa es la verdadera sabiduría. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 23 y 27. Del 23 al 27, perdón. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y si vemos estos versículos acá que nos dice Pablo, entendemos que hay que disponer de nosotros, hay que disponer nuestro cuerpo para que Dios tome el control de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es, como él dice, me pongo en servidumbre, ser humildes ante Él y entender que va a ir poco a poco llenándonos y vamos a ir por el camino correcto, ¿no? Vamos a empezar a ser disciplinados. Hay que intentar ser disciplinados. Y no hacerlo, vuelvo y repito, por esfuerzo propio, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo y el Señor te guíe a hacerlo. Una vez que encuentras esa paz, esa tranquilidad o ese gozo y empiezas a entender un poco la palabra, vas a decir, bueno, quiero más, ¿no? Y capaz, y Dios quiera, y sigas y no termines más y puedas, como quien dice, como dice Pablo, seguir la carrera, ¿no? En nombre de Dios, ojalá así sea. Pero hay que empezar de a poquito, ¿no? Empezar de a poco, ir entendiendo y cuando empecemos a tener la revelación, vamos a querer tener más revelación. Y así sucesivamente. Y no vamos a parar, en nombre de Jesús, así lo creemos. Para terminar, traigo esta reflexión. Bueno, como les decía, vivimos en una cultura actualmente en esta era donde lo visible parece más espiritual, ¿no? Como lo que hacemos, lo que podemos hacer. No sé si alguno ha visto en las redes sociales, hay muchos em,
personas que se graban, ¿no? Ayudando capaz a los pobres, ayudando a personas necesitadas, que está bueno, no quiere decir que está mal, pero ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay algo más? ¿Hay algo bueno? No por dudar, sino por decir, ¿esto viene de Dios o lo haces para que todo el mundo te vea y te hacer más famoso, ¿no? No tenemos que caer en eso, tenemos que, como les dije, en lo secreto. No es, cuando Cristo hacía los milagros, lo primero que decía es no lo cuenten. Obviamente, al ver algo así, ¿quién no lo iba a querer contar, no? O sea, pero él decía no lo cuenten porque eso es la obediencia. O sea, actuemos por fe, ¿verdad? Hagamos las obras por fe y porque sabemos que es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que esa es la voluntad de Dios que queremos lograr. No porque, bueno, sí, lo tengo como ayudar y ayudo, no. Ayudar con ese entendimiento. Les traigo esta reflexión. Si Dios hoy les pide que hagan algo, pero que no encaja con su personalidad, o sea, que no encaja con lo que ustedes están acostumbrados a hacer, ¿lo harían? No me responden, es para ustedes. Si Dios les pide hoy que hagan algo que no están acostumbrados a hacer, ¿lo harían por Él o no lo harían? ¿O pensarían? ¿O dirían, no sé si yo estoy preparado para esto, no sé si lo voy a poder hacer"? ¿Somos obedientes en lo secreto o solamente mostramos a los demás? Eh, yo quiero ser obediente para recibir lo que deseo. ¿O lo soy simplemente porque quiero aceptar la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor? Nosotros por muchas veces podemos decir, bueno, sí, yo voy a ser, o ahorita podemos decir, yo no sé, Jesús es el que mira los corazones y sabrá, pero nosotros podemos decir hoy voy a levantarme y voy a ser obediente y voy a cumplir sus mandamientos y lo queremos hacer por nosotros o lo queremos hacer por Él. Esa es la pregunta. Y si la voluntad del Señor es otra a la tuya, ¿le vas a decir amén o vas a dudar? Moisés obedeció dejando su comodidad. David obedeció siendo fiel en lo pequeño. Y Jesús obedeció hasta su muerte. Yo no dependo de mí, sino de la sensibilidad del Espíritu Santo. Dependo de Dios. Y que Dios bendiga su palabra. Bueno, tenemos